Este es un video grabado colaborativamente para la materia de neuroanatomía funcional por estudiantes del área andina. El tema a tratar es la ubicación de las áreas de Brodmann en la corteza cerebral, sus funciones y algunas patologías asociadas a esta. El grupo está conformado por Julián Mauricio Sierra Benítez, Jessica Paula Torres Mora, Lady Joana Saldaña González y por mi persona Diana Gisette San Juan Solís. Empezaremos hablando por la corteza cerebral. Esta está conformada por el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A su vez, cada hemisferio se divide en un lóbulo frontal, en uno parietal, occipital y temporal. A su vez, cada lóbulo está constituido por áreas primarias y áreas secundarias o asociativas, especializadas en la recepción e interpretación de la información sensorial, así como en la programación, supervisión, ejecución y control de actividades motoras y del comportamiento. Es fundamental establecer que solamente se va a hablar de la corteza cerebral en donde están ubicadas las áreas de Brodmann. Estas fueron establecidas en el año 1909 por el neuroatomista Corbinian Brodmann y son en total 52 áreas. En cuanto a planos anatómicos, estas son líneas imaginarias utilizadas para facilitar la orientación al hacer una descripción anatómica. Como podemos ver en el plano sagital, este es el encargado de dividir el cuerpo en la parte izquierda y parte derecha, como se puede observar en la imagen. En cuanto al frontal, es el encargado, frontal o coronal, es el encargado de dividir el cuerpo en parte anterior y parte posterior. Y el plano transversal, o también llamado plano horizontal, como su nombre lo indica, es el encargado de dividir el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. En cuanto al lóbulo temporal, el lóbulo temporal comprende todo el territorio situado por debajo de la cisura de Silvio y su prolongación limita con el lóbulo occipital y el parietal en su zona posterior. En su zona anterior limita con el lóbulo frontal por la cisura de Silvio. Además, un dato relevante es que es la segunda estructura más grande después del lóbulo frontal. Esta es una vista lateral izquierda y acá tenemos una vista lateral derecha de la ubicación del lóbulo temporal. Bueno, algunas de las funciones asociadas al lóbulo temporal son la audición, ayudar a la integración de la información visoauditiva, es decir, darle significado a la información visual. Además, memoria, ayuda al procesamiento del lenguaje comprensivo y a la regulación emocional. En cuanto, entrando en materia en las áreas de Brodmann, vamos a guiarnos por una vista lateral izquierda, primero la exterior y luego miraremos la interior. Empezamos con el área 20. El área 20, como podemos ver, está ubicada en la porción anterior y media de la circunvolución temporal inferior. Las funciones asociadas a esta área son la visión de alta resolución para el reconocimiento de objetos y sobre todo de los colores. Algunas patologías asociadas a lesiones en esta área pueden ocasionar deficiencia en la capacidad auditiva, en memoria a corto plazo y alteraciones de la memoria visual. En el área 21, que como podemos observar se ubica en la circunvolución temporal media, es también llamada corteza auditiva terciaria. Las funciones que se le atribuyen son formación de palabras, frases, signos gramaticales, identificación y significado de las palabras e interpretación de sonidos. Las lesiones en esta área pueden ocasionar afasia acústica agnósica, que es una alteración en la comprensión del lenguaje. En cuanto al área 22, el área 22, que hace parte del área Wernicke, la podemos encontrar en el extremo posterior de la circunvolución superior. Las funciones que se le atribuyen son la codificación del habla, permite apreciar la melodía, la formación de oraciones, participa en la atención selectiva del lenguaje. En el hemisferio derecho se encarga de la comprensión afectiva de las palabras y en el izquierdo se encarga de memorizarlas y de interpretarlas. Una lesión en esta área puede ocasionar afasia auditiva. En cuanto al área 37, ubicada en la parte posterior, como se puede observar, de las circunvoluciones temporal media y temporal inferior, ¿sí? Su función es categorizar las palabras, recuerdos de nombres, cara y lenguajes de signos, comprensión de metáforas. En una lesión en esta área puede ocasionar afasia de reconocimiento. En cuanto al área 38, vemos que está ubicada en la porción anterior del lóbulo temporal. Sus funciones es procesar y reconocer los estados emocionales, asimila los sentimientos transmitidos a través de imágenes, responde a estímulos de amenaza, miedo y emociones en el amor.
recuerdo memorístico, comprensión y atención de discurso. Lesiones en esta área pueden ocasionar epilepsia del lóbulo temporal, con desarrollo a trastornos de la personalidad, depresión y dificultad para prestar atención. Área 41 y 42 son denominadas la corteza auditiva primaria. Su principal función es el procesamiento sensorial de los estímulos auditivos procedentes del oído interno. La podemos apreciar aquí en estas dos partes chiquiticas, el 41 y 42. El área 41 procesa los sonidos y contribuye a la memoria del trabajo auditivo. El área 42 procesa la intensidad de los tonos, segrega sonidos de las cuerdas vocales, permite la formación de las palabras, así como darle un significado emocional a cada una. Lesiones en esta área pueden ocasionar pérdida de la audición total o afasia receptor auditiva, pérdida de la audición parcial. En cuanto al área 52, se encuentra ubicada en las profundidades, aquí en este pedacito, en las profundidades de la cisura de Silvio. Su función es la percepción de la audición y la lesión podría provocar afasia de percepción de la audición. Vamos ahora a ver una vista interior del lóbulo temporal en sus respectivas áreas de Brodmann. Empezaremos con el área 28, quien trabaja junto con el área 34. Las funciones de estas dos áreas se concentran en el olfato y en el gusto. El área 28, también llamada área entorrinal, la podemos observar aquí, se encuentra en la circunvolución temporo-occipital medial. ¿Por qué digo temporo-occipital? Porque si viéramos una vista del cerebro en la parte inferior, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital no tienen ninguna división. Entonces, las circunvoluciones se les dice temporo-occipitales. Continuando con lo que decía anteriormente, las funciones del área 28 es recibir la información del olfato y del gusto, regula el comportamiento frente a estímulos desagradables como un mal olor, miedo, un sonido irritable o entre otros. Procesa imágenes eróticas y las fantasías sexuales. Una lesión en esta área podría provocar hiperosmia y anosmia, que son alteraciones del sentido olfatorio. Una corresponde a la exageración y la otra a la pérdida total del sentido. En cuanto al área 34, también es llamada el área olfatoria primaria. La podemos ver acá. Trabaja en conjunto con el área 28. Sus funciones es procesar la información del olfato respondiendo frente a estímulos de olores y memoria. Además, regula el estrés, hambre, ansiedad y vergüenza. La lesión en esta área puede provocar disosmia y cacosmia, que son alteraciones o disminución del sentido olfatorio. En cuanto a la cacosmia, ella es imaginar un olor desagradable constantemente. El área 36, también llamada corteza perirrinal, trabaja en conjunto con el área 35, tiene las mismas funciones de las dos áreas que acabamos de mencionar, de la corteza olfatoria y del área entorrinal, o sea, la 28 y la 34. Lesiones en esta área pueden ocasionar afecciones en los procesos de la información olfatoria. En cuanto al área 35, llamada área perirrenal, se asocia con el área 36. Está implicada en la memoria olfativa, procesa el disgusto, pero no el disgusto como la rabia, no relacionado con eso, sino más bien con el asco. Y colabora en procesos mentales futuros. La lesión de esta área podría producir deficiencia en el rendimiento de la corteza perirrenal y deterioro profundo en la memoria encargada del reconocimiento de objetos. Muchísimas gracias. Hola, mucho gusto, Julián Sierra. Espero se encuentren bien. El día de hoy les vengo a hablar acerca del lóbulo frontal, el cual está situado en el polo anterior del cerebro. Es el de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula todas las funciones cognitivas superiores. Comprende todo el territorio situado por delante de la cisura central, constituye la tercera parte del cerebro, mientras que en otras especies como los chimpancés o simios supone el 17% y en los perros solamente el 7%. Se divide en dos grandes territorios, la corteza motora y la corteza prefrontal, que ocupan respectivamente la mitad posterior y la mitad anterior de la superficie. Se divide en corteza granular, que corresponde a la corteza motora, y la primera se divide en corteza agranular, que corresponde a la corteza motora, y la segunda a la corteza granular, que corresponde a la corteza prefrontal. A diferencia de la corteza motora, la corteza prefrontal no tiene conexiones con las áreas motoras primarias, sino con las áreas asociativas temporales, parietales y occipitales, por lo que las lesiones no pueden producir parálisis.
Además, el córtex prefrontal recibe informaciones del sistema límbico, actuando como interfase entre la cognición y los sentimientos. Podemos distinguir 4 áreas dentro del lóbulo frontal, las cuales son corteza motora primaria, corteza premotora, área de Broca y área prefrontal. Hablaremos de cada una de estas cortezas y también de cada uno de los campos y áreas de cada uno de ellos. Iniciaremos con la corteza motora, la cual es la función básica, es el control de las actividades motoras voluntarias, incluido el lenguaje y la escritura. La corteza motora primaria está situada en la circunvolución frontal ascendente, inmediatamente por delante de la cisura de Rolando, que se encuentra ubicada en el área 4, según Broman, y es el área motora primaria donde se origina la vía piramidal, encargada de transmitir las órdenes y los movimientos voluntarios hacia las neuronas localizadas en el tronco cerebral y la médula espinal del lado opuesto del cuerpo. Sus neuronas proyectan en todas las motoneuronas y contralaterales del organismo, pero especialmente sobre las que controlan la actividad de los dedos, de las manos y los pies, músculos faciales y los fonatorios. Continuamos con la corteza premotora. Comprende el territorio situado por delante de la corteza motora primaria y es el área responsable de la propagación de las actividades motoras. Su función consiste en automatizar y armonizar, archivar problemas de comportamiento motor de acuerdo a anteriores experiencias, facilitando así la ejecución de movimientos. Sus lesiones pueden no ocasionar alteraciones relevantes si la zona contralateral asume sus funciones, aunque puede persistir torpeza en la relación de movimientos. Y maneja 3 campos o áreas, la cual la primera vendría siendo el córtex premotor. Está situado en la cara externa de cada lóbulo frontal y está especializado en la preparación de programas motores de movimientos. El área motora suplementaria se sitúa en la cara medial de los lóbulos frontales y sus fibras se proyectan sobre los músculos distales, recibiendo información desde los ganglios basales. Por tercer, tenemos los campos visuales de los ojos. Se localizan en la zona anteromedial del lóbulo frontal y son responsables del control de los movimientos oculares, tanto los reflejos sádicos como los movimientos voluntarios necesarios para el seguimiento de la búsqueda visual de objetos. Ahora veremos el opérculo o área de Broca. Esta zona es la responsable de coordinar los movimientos de la boca, faringe, laringe, órganos respiratorios, que regulan expresión del lenguaje, también los movimientos de la escritura. Está situada sobre la circunvolución frontal inferior. Las áreas 44 y parte de la 45 del hemisferio izquierdo se denominan habitualmente área de Broca. La corteza prefrontal ocupa aproximadamente la mitad anterior del lóbulo frontal. Constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral en la especie humana, siendo responsable del último control de la cognición, la conducta y la actividad emocional, lo que recibe la denominación de fuentes ejecutivas. Está dividida en 3 áreas anatomofuncionales que son dorsolateral, cingulada y orbital, y las veremos justo en este momento. La primera, el área dorsolateral, se encuentra situada en la zona rostral externa del lóbulo frontal. Establece conexión con áreas temporales, parietales y occipitales. Está implicada en funciones como memoria de trabajo, organización temporal de comportamiento, razonamiento, formación de conceptos y generación de acciones voluntarias. Proporciona la plantilla neural para realizar las asociaciones intermodales necesarias en los procesos cognitivos, facilitando la interacción entre la información sensorial y los núcleos límbicos. Tenemos también el área cingulada. Se localizan las caras mediales de ambos lóbulos frontales, en la mitad anterior del fascículo cingulado. Incluye áreas pertinentes del córtex premotor, córtex prefrontal y córtex límbico. Fundamentalmente es una zona implicada en los procesos motivacionales y en el control de la atención sostenida. Y por último, área orbitaria. Está situada en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, en la zona situada por encima de las órbitas oculares. Está implicada activamente en la selección de objetos y el control de los procesos emocionales, ya que mantienen estrechas conexiones con el sistema límbico.
Eso es todo, compañeros. Espero les sea de utilidad la información que les he brindado. Muchas gracias, muy amables por su atención prestada. Buenas, mi nombre es Jessica Torres y yo voy a continuar con el lóbulo parietal. Como podemos observar en la imagen, es toda esta parte amarilla que se observa. También podemos ver que este lóbulo se encuentra detrás del lóbulo frontal y está limitado por la cisura de Rolando. También podemos ver que se encuentra por encima del lóbulo temporal y lo limita la cisura de Silvio. También se encuentra delante del lóbulo occipital. Y según David Egleman, este lóbulo es el que nos permite a nosotros sentir y entender la realidad en la cual nos encontramos, y ya vamos a mirar por qué. En la siguiente diapositiva podemos ver la anatomía del lóbulo parietal. Vemos que está constituida por un área somatosensorial primaria, que es donde se encuentra el área 3, 2, 1, 43, y por un área de asociación, en donde se encuentran las áreas 5, 7, 39 y 40. Esta área somatosensorial primaria recibe ese nombre debido a que el 80% de sus estimulaciones producen respuestas sensitivas y solo el 20% produce respuestas motoras. Esto se debe a que en esta área es la que provee las propiedades dominales para que nosotros podamos reconocer en dónde se encuentran las partes de nuestro cuerpo en el espacio. También nos permite identificar la posición de nuestros estímulos y nos permite también identificar el peso de los objetos que podamos levantar. En la siguiente diapositiva vamos a observar las funciones del lóbulo parietal. De primero encontramos la función de procesamiento somestésico, que es la que me permite a mí identificar las sensaciones de mi cuerpo, como por ejemplo yo puedo decir tengo calor, tengo dolor o tengo frío, como lo vemos en la imagen 1. De segundo, encontramos la función de sentido del gusto. Entonces yo puedo identificar las sensaciones gustativas y por lo mismo puedo darle significado a los diferentes sabores, así como lo vemos en la imagen 2. Entonces yo puedo decir si está agrio, si está dulce, etc. De cuarto, tenemos la función de esquema corporal, porque me permite a mí ejecutar los movimientos gruesos, así como lo vemos en la imagen 3. Entonces yo puedo levantar las manos, puedo mover las piernas y así sucesivamente puedo realizar diferentes movimientos precisos con mi cuerpo. De cuarto, tenemos la función de esquema corporal, que no es más el que yo tenga la capacidad de integrar en el cerebro en donde se encuentran ubicadas las diferentes partes de mi cuerpo, así como lo vemos en la imagen 4. Entonces yo tengo la capacidad de saber en qué posición está la cabeza, en dónde se encuentra el cuello, el tronco, los brazos y así sucesivamente. Número 5, vemos la función de orientación espacial, que es donde yo, pues me permite a mí identificar dónde está la ubicación de las cosas que están a mi alrededor, dónde está ubicado mi cuerpo en el espacio y dónde están ubicados los objetos o las personas que están en mi entorno. Y por último, vemos la función de cálculo, ya que me permite, mediante las áreas 39 y 40, me permite a mí realizar todo este proceso relacionado con cálculos, ya que en esta zona se encuentra toda la integración sensorial que me permite realizar con éxito todo lo que tenga que ver con la parte de números. Muchas gracias. Ya. Buenas noches, a mí me corresponde hablar sobre las patologías del lóbulo parietal. La primer patología es una lesión a nivel somatosensorial que puede producir anestesia en el lado contrario del cuerpo, aunque difícilmente pues llega a producir una pérdida total de la sensibilidad. También tenemos las lesiones de las áreas somestésicas primarias que procesan las sensaciones gustativas, es decir, una lesión en esta área produciría la dificultad o perdería la capacidad para discriminar los diferentes sabores. Otra patología que tenemos en el lóbulo parietal es la somatognosia, que es la incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar distintas partes del esquema corporal, no saber ubicar dónde están nuestras piernas, nuestros pies, nuestra cabeza. También tenemos la lesión de las áreas asociativas del lóbulo parietal que pueden causar pues distintas formas de agnosia, que es la incapacidad de poder reconocer objetos, rostros, palabras. Entonces, un ejemplo de ello es la astereognosia, que es la incapacidad de reconocer distintos objetos. Ahora vamos a hablar del lóbulo occipital y las áreas de Brodmann.
tenemos tres áreas. Estas tres áreas tienen que ver con áreas que procesan estímulos visuales. Tenemos el área 17, que está situada alrededor de la cisura calcarina, delimita con los lóbulos temporales en su parte inferior y con los lóbulos parietales en su parte anterior. Es un lóbulo, esta área eh, tiene a cargo las áreas visuales primarias, es decir, se encarga de identificar parámetros sensoriales correspondientes a color, brillo, a movimiento de las imágenes que llegan a la retina, es decir, el área 17 tiene a su cargo las áreas visuales primarias. El área 18 es un área visual secundaria relacionada con la elaboración y síntesis de la información visual, es decir, es un área de apoyo. A esta área llegan numerosas fibras que conectan ambos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Tenemos el área 19, que junto con el área 18 forman el área de asociación visual. El área 19 se encuentra por encima de los lóbulos parietal y temporal respectivamente, consta de varias conexiones, es el lugar donde se produce la integración de la información visual y auditiva y es la sede de la memoria visual. Ahora vamos a ver algunas patologías de estas áreas de Brodmann 17, 18 y 19. La primer patología es el escotoma o oscuridad creciente. Se caracteriza por la pérdida total de la visión. Aquí tenemos pues una imagen donde se ve un punto negro. Tenemos, esta enfermedad puede ser positiva cuando el paciente es consciente de su ceguera, pero también puede ser negativa cuando el paciente no es consciente debido a que sigue recibiendo como destellos de luz, porque algunos estímulos visuales no se producen únicamente en el lóbulo occipital, sino en otras partes del cerebro. Este escotoma pues va creciendo hasta llegar a ocasionar la ceguera total en la persona que la padece. Tenemos la ceguera cortical, que ocurre cuando se lesiona la corteza visual primaria, es decir, tiene que ver con el área 17 de Brodmann, afecta la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro, es consecuencia de un infarto cerebral. Siempre está acompañada esta ceguera cortical de otro tipo de trastornos como amnesia, confusión mental, desorientación espacial, y es común que estos pacientes presenten anosognosia, no siendo conscientes de su trastorno, incluso si se golpean cuando están caminando, es decir, no son conscientes de que no pueden ver. Tenemos las agnosias visuales como tercera enfermedad. Está asociada con las áreas de Brodmann 18 y 19 y es la incapacidad de poder interpretar el significado de los estímulos recibidos a través de la vista. Entonces, por ejemplo, que una persona esté viendo la manzana y no pueda identificar que es una manzana, o esté viendo el plátano y no pueda identificar, y en su cerebro se forme la imagen como en este caso de unas uvas. La cuarta enfermedad es alucinaciones visuales. Ciertas lesiones en las áreas de Brodmann pueden provocar alucinaciones que pueden ser simples o graves. Las alucinaciones simples son llamadas también fotismos, y quiere decir que la persona puede ver figuras geométricas o destellos de luz, puntos o destellos de luz. También se pueden producir estas alucinaciones visuales por crisis epilépticas. Pues son algunas de las enfermedades que se pueden producir en las áreas de Brodmann. Ya explicamos pues todos los lóbulos. Muchísimas gracias.